Bienvenidos una vez más a Lights Up. Gracias a todos por estar conmigo. Tu mente te controla. Tienes pensamientos incontrolables y recurrentes que te pueden llevar a la obsesión, incluso a veces a tener comportamientos compulsivos. Bueno, a esto se le llama trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno crónico, duradero además. Frecuentemente se caracteriza por tener unos pensamientos incontrolables y recurrentes negativos que te llevan a una obsesión y, como he dicho antes, te llevan a tener comportamientos repetitivos, o sea, cambias de patrón. Está claro que hay momentos en la vida en los que, nos sentimos como preocupados, ¿no? Necesitamos asegurarnos y reasegurarnos de que todo esté bien. Necesitamos revisar las cosas. Tenemos esa necesidad de que todo esté en orden. Pero para las personas que conviven con un trastorno obsesivo compulsivo, estos síntomas pueden causarles angustia, ya que, muchas personas de las que sufren este trastorno, esta clase de trastorno realmente interfiere en las vidas cotidianas de las personas. La necesidad de revisarlo todo repetitivamente, la necesidad de realizar unas ciertas rutinas diarias que le hagan sentir mejor. Si tú realizas durante un tiempo esas rutinas, el comportamiento puede ser realmente desagradable, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque te agobias. Te agobias de que nada esté bien, te agobias, vives con la angustia de que no puedes ver las cosas de la manera en la que una persona ordinaria ve, sino de que ves las cosas de otra manera. ¿Okay? Hay señales o síntomas del trastorno compulsivo que las personas pueden llegar a identificar a tiempo si se sabe mirar. Hay obsesiones, recordemos que las obsesiones son pensamientos mentales que se repiten y que provocan una ansiedad. Por eso la gente que tiene el TOC vive angustiada el día a día. El síntoma más, el más famoso que se ha visto es el de tener miedo a los gérmenes o el de contaminarse en algo. También, por ejemplo, el temor de perder el control sobre tu propio comportamiento, el que estés constantemente pensando, que tienes que hacer las cosas de una manera que no solamente te hagan sentir bien a ti, pero que también, por supuesto, no destruyan o molesten a la persona con la que estés. Hay, por ejemplo, personas que tienen pensamientos no deseados, pensamientos prohibidos. Y aquí entra la gente, por ejemplo, que es religiosa y que, por ejemplo, tiene ese tabú, ¿no?, de hablar sobre el sexo y de otras cosas. Hay gente, por ejemplo, que desea... Yo tenía un amigo, por ejemplo, en la clase, ¿no?, que a él le gustaban las cosas en líneas simétricas. Y él todo lo tenías que poner colocado, todos los lapiceros los tenías que poner colocados de una manera, él los ponía colocados de una manera perfecta. Los colores, por ejemplo, ¿no?, si teníamos unos caramelos o había algún tipo de fiesta o simplemente algún tipo de juego, colocaba todos los colores, ¿no?, ordenados por el color, por el tamaño. Pues esto es un trastorno obsesivo compulsivo. De verdad, las personas que lo tienen sufren, tienen ansiedad. La verdad es que no es un plato de gusto para nadie. Luego, los comportamientos repetitivos
que hacen a la persona pues la necesidad de sentirse un poco mejor, porque claro, cuando estás tan agobiado, pues tienes que hacer algo para sentirte mejor. Y en esto hay muchísima gente globalmente que la tiene, el limpiarse y lavarse las manos excesivamente. Hay personas que se duchan 3 y 4 veces al día. No soportan ningún tipo de germen, que es la obsesión, compulsión. La obsesión, por ejemplo, de tener miedo a los gérmenes o contaminarse de algo, sea del flu, de un virus, de algo, hace que tengas que constantemente ducharte, lavarte, limpiarlo todo, tener una obsesión por tenerlo todo limpio. Y hablamos de esto repitiéndolo diariamente. Hay personas, por ejemplo, que les gusta organizar de una manera pues muy precisa, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tú entras en el armario de su habitación y tú ves, por ejemplo, todas las camisas blancas en un sitio. Todas las camisas, por ejemplo, de color, no sé, rojo en un sitio, o toda la ropa que pueda tener un color rojo en un sitio. Todo tiene que estar bien colocado y ordenado. Lo más importante también es que no solamente lo colocan por colores, sino que también lo colocan por texturas y por ejemplo, por estaciones. Entonces hay personas, por ejemplo, que les da igual, pueden mezclarse unos vaqueros en el armario con una camiseta, por ejemplo, y estar en la misma percha, pues estas personas no. Estas personas que sufren este trastorno tienen que estar los pantalones con los pantalones, los que sean vaqueros con los vaqueros y dependiendo del color. Esto es un trastorno compulsivo. El comprobar repetidamente las cosas. Hay personas que comprueban, por ejemplo, es muy recurrente el horno, las ventanas. El que el horno esté apagado, las ventanas estén cerradas, las cortinas estén puestas de una manera que a ti te gusta. El vaso colocado en esa esquinita de la mesa que si mueves el vaso es como que no lo muevas porque, coño, vale. Te crea como ansiedad que ese vaso no esté ahí puesto ahí al lado de la esquinita. O incluso puede haber personas que, tengan la obsesión, por ejemplo, de sentarse siempre pues en la misma silla. Y es que los trastornos compulsivos llevan a la persona a ciertos hábitos rutinarios que, pueden causar bastante incomodidad para la persona, ya que son unos patrones que se repiten y su mente poco a poco se va controlando, evidentemente, de esos pensamientos. Entonces las personas, por ejemplo, que tienen pues esto, están incapacitados, aunque vosotros no lo creáis, porque no pueden hacer una vida diaria sin tener esa obsesión, sin tener que pensar en esos pensamientos, sin tener que hacerlo, con esa angustia. Porque lo peor de todo es la angustia que se siente cada día. Y recordemos que la angustia no es buena. Hay que darse cuenta de que un trastorno obsesivo-compulsivo, evidentemente, no voy a decir que tenga una cura, pero para las personas que lo tienen, el cómo se debe de tratar, el dónde pedir ayuda, es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo, que a la persona realmente, si no estás bien de la mente, como siempre os lo digo, chicos, si tú no estás bien de la mente, nada en tu vida puede ir bien. Y esto muchos de nosotros lo hemos comprobado en algún momento de nuestras vidas, en las que hemos estado perdidos. Y esto es porque no te encuentras a ti mismo. Cuando tú te sientes perdido y tú no te encuentras a ti mismo, es lo peor que te puede pasar. Pero cuando tienes un TOC, necesitas ayuda. Y no la de la sociedad precisamente, sino la de un profesional. Lo primero que se debe hacer, por ejemplo, es tratar de hablar con una persona de atención médica sobre los síntomas que tienes. Y hacer unas preguntas, por ejemplo, para saber realmente hasta qué nivel tienes de obsesión.
Por supuesto te preguntarán, pues, por supuesto, ¿no? Por tu historial clínico y todas las historias, que es lo que se suele hacer normalmente. Y dependiendo de cómo el doctor vea el nivel que tienes, bueno, pues se hará un plan, no solamente psicoterapéutico, sino también se puede hacer un plan psiquiátrico, dependiendo del nivel que tengas. Pero lo importante es, aunque no exista una cura para el trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo, perdonadme, existen unas ciertas pautas que pueden ayudarte. La psicoterapia puede ser un tratamiento bastante eficaz, tanto como para personas mayores como para personas más jóvenes. Los medicamentos, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con los medicamentos, ya que pienso que todo lo que sea químico en un momento dado nos daña el cerebro. Pero sí creo que se deban de tomar medicamentos dependiendo, vuelvo a repetir, del nivel de trastorno que tengas. ¿Qué pasa cuando encontramos, por ejemplo, en niños unos trastornos compulsivos? Bueno, pues en niños, por ejemplo, es diferente, porque en niños sí que necesitarían a sus padres, por ejemplo, o a la persona que esté, digamos, a la persona que sea responsable. Pero es muy importante, de verdad, hacer y entender que si convives con una persona que tiene un trastorno compulsivo obsesivo, deberías de participar si quieres a esa persona, si crees que esa persona, por ejemplo, merece la pena, en ensayos clínicos, por ejemplo, cuando digo ensayos clínicos, perdonadme, que es que a veces no me expreso correctamente. El que tú puedas ir con tu amigo a una consulta, que tu amigo se sienta bien, que por supuesto el doctor o el psicoterapeuta te dé la luz verde para que lo puedas hacer, porque hay personas que se sienten más cómodas estando, bueno, en el caso de los hijos, de los padres. ¿Te ha pasado alguna vez que teniendo esto no confías en nadie, pero hay una persona siempre a la cual le puedes contar todas las cosas, a la cual realmente te sientes a gusto con ella? Bueno, pues si tienes una persona así, es bueno que te la puedas llevar realmente a la consulta. Y digo ¿por qué? Porque evidentemente en esta sociedad se sabe que si te encuentran, la sociedad, tus amigos, a los que dicen que ser tus amigos, si encuentran, por ejemplo, que no eres normal, porque yo no sé en esta sociedad qué es lo normal. Pero ten en cuenta que si, por ejemplo, eres una persona que, no fumas, eres el raro. Si eres una persona que no sigues a los demás, ya eres el raro. No, hay personas que realmente, sobre todo gente joven, que tiene un trastorno compulsivo importante. Y si tú crees, por ejemplo, que tienes un trastorno compulsivo, pensamientos obsesivos que no puedes controlar, comportamientos compulsivos, reconoce que estos comportamientos que tienes son, claro, a raíz de ese pensamiento que tienes. Esto te controla. Por ejemplo, si no sientes placer a realizar nada, o sea, en general, me refiero, chicos. Bueno, estás completamente ansioso, por ejemplo. Tú experimentas problemas significativos en tu vida, claro. Pero estos problemas son debido a estos pensamientos y a estos comportamientos que tienes. O sea, si tú crees realmente que tienes síntomas, que eres una persona, pues, yo no voy a decir tan metódica, pero sí muy perfeccionista, muy introvertido, una persona que además hace repetitivamente
y repetitivamente el mismo comportamiento. Hay personas que incluso tienen tics. Movimientos repentinos, breves y repetitivos. Hay personas, por ejemplo, que, que incluso escuchan voces. Ahí ya es más peligroso. Hay que cuidarnos, señores. Hay que cuidarnos mucho de cualquier síntoma, de cualquier trastorno que tengamos. Hoy, porque hemos hablado del trastorno compulsivo. Pero en la vida hay otros trastornos que realmente no te dejan ser feliz. Hay que mirar mucho también que estos trastornos que tenemos probablemente vengan de la infancia. Probablemente nosotros hayamos, o las personas que tengan esto, pues hayan tenido una infancia dura también. Entonces, sepamos muy bien que cuando encuentres a una persona que tenga un TOC, una persona que su mente la controla, una persona que no puede, que no sabe cómo pedir ayuda, porque a veces no sabes tampoco cómo pedir ayuda. Si bajo tu juicio crees que la persona merece la pena, ayúdala. Si esta persona eres tú, busca ayuda. Pero jamás pienses que eres un bicho raro, jamás pienses que nadie te va a entender y sobre todo jamás pienses que esta vida es una mierda y como es una mierda y todo es tan, negativo. Y te dejes que esos pensamientos te controlen. Porque seamos realistas, señores. El suicidio es algo que se ve diariamente. Y el suicidio es una cosa que se va alimentando. Quiero decir, antes de que tú te suicides tienes pensamientos y comportamientos obsesivos también y compulsivos. Que te llevan incluso, dependiendo del nivel, a tener paranoia. Y esa angustia cada día. Innecesaria. Recordemos que cualquier tipo de trastorno es duro. Recordemos que nunca estamos solos. Recordemos que es muy importante siempre, el intentar, dentro de lo que cabe, ayudarnos mutuamente. Ya que en esta sociedad donde hay tanta separación, lo que es la palabra ayuda es casi imposible. Y no está en el diccionario de muchísimas personas. Pero recuerden que no están solos y que siempre hay una luz dentro de esa oscuridad. Espero que os haya gustado este podcast tanto como a mí. Si es así, me podréis dejar un like y me ayudaréis muchísimo a subir al canal. Recordad que me gusta mucho ver vuestros feedbacks si tenéis que decirme algo. Y espero que todos estéis bien. Muchísimas gracias a todos.